Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En el día de hoy les quiero compartir un videito que hace rato les había querido compartir y que en varias ocasiones me habían pedido, y es hablar acerca de lo del bonsai, estilo de bonsai chito o tamaños mame, tamaños pequeños, cómo es el riego, cómo es el abonado. Entonces, para este caso yo tengo algunos ejemplos de los que les quiero compartir en este video. Vamos a hablar desde el más pequeño, por ejemplo este que es el que tengo. Yo en realidad no soy muy aficionado a este tipo de diseños, como máximo este o este de aquí, que ya los he compartido por ahí en algunos videos, pero sí tengo este que es un poquito más pequeño y entonces les voy a hablar cómo se realiza, tanto los cuidados que debemos tener, tanto del riego, la disposición de sol, porque si vamos a tener un árbol, obviamente los árboles son de exterior, no importa si el tamaño es muy pequeño, igual tenemos que darle algo de sol. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de tener un arbolito de tamaño pequeño. Entonces, vamos a empezar con hablar, bueno, voy a hablarles del abono. Tengo aquí abono químico porque este tipo de arbolitos generalmente los regamos, los abonamos. En mi caso, por ejemplo, lo hago con abono químico porque me resulta más fácil, más eficaz. Obviamente debemos de tener mucho cuidado porque el abono químico puede llegar a quemar las raíces, así que si colocamos abono químico cerca a la raíz, directamente podemos llegar a quemar nuestra planta o nuestro árbol. Entonces, ¿cómo realizo, por ejemplo, el abonado de este? Ahora les voy a hacer un acercamiento para que voy a trasplantar a aquí a esta macetica, un recipiente que tengo un poquito más pequeño, porque este ya lleva bastante tiempo en esta maceta grande que es de un árbol que estoy tratando de recuperar, pero bueno, esto ya es otro tema. Así que hoy voy a sacarlo de aquí, lo voy a pasar a este lado de acá. Entonces, hablando del abono, el abono químico, ¿yo cómo lo realizo? Bueno, si tenemos, por ejemplo, arbolitos de este tipo que miramos que ya la maceta es un poco más grande, entonces, ¿yo qué hago? El abono químico, en este caso estoy utilizando triple 15. Suelo utilizar triple 15, triple 18, dependiendo de las necesidades del árbol. Si necesito, por ejemplo, si es una planta o un árbol que no da flor ni fruto, que necesito mejorar el follaje, utilizo urea, que es nitrógeno puro, así que eso les ayuda. Pero debemos tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo realizo yo este tipo de abonado? Agarro con la punta de los tres dedos un poquito, muy poco, y coloco un montón. En este caso puedo colocar cuatro montones porque es una maceta un poquito grande, entonces le coloco cuatro en cuatro partes diferentes, lo más retiradas del tronco principal, del tronco, o sea, que quede más pegado a la maceta del abono. De esta manera no llegamos a quemar la raíz. Entonces, esto, cuatro montoncitos con lo que agarre, en realidad es muy poco lo que le colocamos, pero como es una planta o un árbol muy pequeño, tampoco es mucha la exigencia que tiene. En este caso, la macetica es un poquito más pequeña, entonces agarro tres, eh, con la punta de los tres dedos, agarro tres veces y las divido en toda la maceta. Lo mejor es hacerlo siempre, si no estamos acostumbrados a hacerlo, echarle lo menos posible porque son muy delicados. Entonces, esto es en casos de arbolitos que son un poco grandes, ¿no? Pues digamos que para hacer tamaños pequeños, la maceta es un poco grande. Entonces, ya para este caso, sí, no podemos colocar directamente porque el abono quedaría muy pegado al tronco. Entonces, de esa manera podemos llegar a matar el árbol o la planta, como es en este caso que tengo una ceriza
Que bueno, aquí creo que la ven que está muy florecida. Ahora les voy a hacer el acercamiento para que la observen mucho mejor. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Cojo puede ser una botella o un vaso de estos, de los que utilizamos en la cocina, y agarro las tres veces con muy poquitos granos de abono, y luego los diluyo en agua, y esa agua la estoy echando directamente en el sustrato. De esta manera, hay que dejar que el abono se desintegre totalmente en el agua, y luego lo movemos muy bien para que el abono quede muy bien revuelto, y de esta manera no quemamos el arbolito o la planta. Al menos ese es mi estilo que yo les quiero compartir en el día de hoy. Bueno, esto sería en caso de hablando de abono. Ahora, ¿cómo es el mantenimiento de un arbolito o una planta de tamaños pequeños como esta, por ejemplo? Las plantas y los árboles son de exterior, como ya lo sabemos. Entonces ellos deben de recibir mucha luz o mucho sol si son especies bastante exigentes de sol. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenerlos en exterior, pero como el sol directo a este tipo de macetas, sea esta o sea estas un poco más pequeñas, los va a resecar mucho el sustrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle una reserva de humedad, una reserva de agua, para que la planta o el árbol esté hidratándose continuamente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Utilizamos una bandeja o una maceta, lo que queramos, que tenga orificios obviamente, y lo rellenamos con granito, puede ser granito fino o granito grueso, o arena gruesa también, que filtre muy bien, pero que retenga una pequeña cantidad de humedad. De esa manera esa humedad va subiendo de la maceta o de la bandeja que estamos utilizando, y la planta o el árbol la va utilizando. Entonces, de esa manera también evitamos que tengamos que colocar el riego muy frecuente, porque ese es el otro inconveniente cuando utilizamos este tipo de árboles. Muchas veces me preguntan, por ejemplo, me dicen, tengo un carbonero, ¿cada cuántos días o cada cuánto tiempo o cuántas veces al día tengo que regar mi carbonero? Esa es una respuesta que yo no la tengo. De hecho, uno nunca sabe, un árbol que yo tenga, nunca sé cuántas veces tengo que colocarles riego, porque eso depende de muchos factores. Si el día está muy soleado, posiblemente vaya a tener que echarle 2 veces al día, o una vez al día, o 3 veces al día. Ahora depende también del tamaño. Por ejemplo, si tenemos una bandeja, una maceta de este tipo de tamaño, por ejemplo, si está a sol directo, posiblemente tenga que echarle riego 3 o 4 veces al día. Si es un día soleado, que todo el día hay sol, entonces supongamos, pueden ser un ejemplo, ¿no? 3 o 4 veces al día. Pero si tengo la misma variedad de árbol en una maceta un poco más grande, entonces ese árbol ya no le voy a tener que echar 3 o 4, sino posiblemente sean 2 veces al día, o si la maceta es más grande, una vez al día. Entonces, cuando a mí me preguntan cuántas veces le echo riego a mi árbol, pues esa es es una respuesta que yo no la tengo, ni como bonsaístas tampoco lo sabemos, porque si es un día que hay mucha neblina, o hay algo de lluvia, entonces ese día no hay riego, ya se pasa para el otro día, y si el otro día es muy soleado serían 2 o 3 veces. Entonces eso depende del análisis que hagamos directamente a nuestros árboles, al tamaño que utilicemos, a la ubicación, si tiene una ubicación con sol todo el día, o si le llega sol filtrado. Bueno, todo eso lo tenemos que aprender a conocer nosotros en nuestros árboles. La especie influye mucho también. Por ejemplo, para quienes me preguntan por los carboneros o las caliandras, estas son unas especies que necesitan mucha humedad. El sustrato no puede llegar a secarse totalmente, porque ellos empiezan a deshidratarse y empiezan a perder la hoja. Por eso, en caso de los carboneros, debemos tenerles siempre una reserva de humedad, y que tenga también un sustrato drenante, porque como le estamos colocando muchos riegos frecuentes, si hay encharcamiento,
podemos llegar a ocasionar pudrición de raíz, que es algo que no es bueno para nuestros árboles o para nuestras plantas. Listo, entonces, hablando ya así como digamos en términos un poquito generales de cuidados, riego, ubicación, abono, entonces voy a compartirles, voy a trasplantar, voy a pasar esta plantica aquí y vamos a mirar cómo tiene su sistema radicular de la maceta hacia abajo y cuál es el funcionamiento de este tipo de macetas o de bandejas que utilizamos para este tipo de plantas o árboles de tamaño pequeño. Así que los voy a acercar para que miren qué nos vamos a encontrar. Listo, entonces aquí ya tenemos una mejor visión de esta pequeña cerisa. Es una plantica que para este tipo de diseños de tamaños pequeños se ve muy bien. Entonces voy a hacer el trasplante a esta pequeña macetica, un regalo que me hicieron hace algún tiempo y estaba por ahí sin ningún uso. Entonces miren, vamos a ver qué nos encontramos. En este caso, como está en una maceta con sustrato bastante drenante, pero que también tiene tierra, su sistema radicular es muy fuerte. Bueno, vamos a jalarlo a ver si sale totalmente. O si no, al menos aquí podemos ver. La planta tiene un sistema radicular bastante fuerte porque tiene mucho alimento. Eso no es muy bueno. Lo mejor es hacerlo en una maceta que solamente tenga el granito fino, la arena o lo que sea que deseamos utilizar en el árbol o en la planta. Bueno, en el recipiente donde vamos a tener nuestros árboles pequeños. Entonces, miren amigos cómo está. Tiene un sistema radicular bastante grande. En este caso ya lo cortamos porque vamos a realizar el trasplante. Como vemos que aquí ya está totalmente se ha tapado el agujero de drenaje, entonces vamos a aprovechar para trasplantarla nuevamente a la misma maceta. Voy a aprovechar para pinzar aquí un poquito porque es un diseño que quiero tenerlo que sea muy pequeño. Estos arbolitos o estas plantas de este tamaño entonces también son un poquito más complicados de cuidar, por eso muchas veces a las personas no nos gusta porque requieren de cuidados un poquito más, de ser más cuidadosos con este tipo de plantas o árboles en maceticas pequeñas. Entonces vamos a quitarle aquí este musguito que se le había crecido y vamos a ver qué nos encontramos en el sustrato directamente que tiene dentro de la maceta. Miren cómo está lleno de flores, está muy bonito. Vamos a ver si sale así nomás. Bueno, parece que sí salió. Miren amigos esta belleza. Aquí tiene un buen sistema radicular, mucha raíz fina para seguir viviendo la plantica. Miren, la maceta es muy pequeña, no le cabe mucho sustrato. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Solamente voy a quitarle aproximadamente la mitad de la raíz para dejarle una cantidad bastante considerable de raíz fina con la cual la plantica va a seguir creciendo. Entonces le colocamos un poquito de sustrato
colocarle este granito un poquito para que filtre muy bien y la regresamos así fácilmente. Puedo quitarle también todo este sustrato, pero la planta se afectaría un poquito más, así que preferiblemente la dejo así como está. La regreso nuevamente a su maceta. Le puedo hacer un poquito de presión. De hecho como es tan pequeña, no hay problema que se compacte. De todas maneras, el sustrato tiene mucho granito, mucha arenita, que es aconsejable hacerlo para este tipo de árboles o de planticas de este tamaño. Vamos a colocarle también un poquito del musguito para que se vea muy bonito. Bueno, de hecho lo vamos a dejar así, no lo va a necesitar. Y así ha quedado. Bueno, por aquí tiene un alambre, pero voy a moverle esta rama hacia el lado de acá, y este sería el posible frente. De todas maneras, falta todavía llenar un poquito ramificación esta parte y la parte de atrás. Miren que esta parte le falta ramitas, pero eso lo vamos a lograr con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Entonces, coloco la nueva maceta. Todo este sustrato tiene granito. Este árbol, este es un árbol que estoy recuperando, que lo voy a trasplantar. Entonces voy a aprovechar para quitarlo de esta maceta grande, y lo dejamos de esta manera. Miren amigos, así dejamos la plantica. Muy importante que la maceta o el recipiente donde ustedes van a colocar este tipo de arbolitos debe tener orificio de drenaje, así que listo. Esta es la manera como podemos cultivar nuestros arbolitos de tamaño pequeño. Y listo amigos, con estas imágenes los dejo. Espero les haya gustado este pequeño video con información que creo que es muy importante. Al menos para mí al principio me fue muy difícil cultivar este tipo de diseños pequeños, pero ya le cogí el tiro y aquí les estoy compartiendo la forma como lo hago para que ustedes tengan éxito con sus árboles. Con estas imágenes los dejo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.